¿Qué pasa realmente en el cerebro cuando la conciencia se apaga o se distorsiona? En este repaso vamos a desglosar el enfoque clínico para los estados alterados de la conciencia, yendo desde lo más básico hasta las emergencias, todo pensado para la práctica médica del día a día. Bueno, este es el plan. Primero, vamos a sentar las bases de qué es la conciencia. Después, veremos los distintos niveles de alerta y algunos estados especiales. De ahí, pasaremos a investigar las causas y, para terminar, abordaremos las emergencias neurológicas más críticas y el diagnóstico de muerte encefálica. Ok, empecemos por el principio. Para poder entender cuándo la conciencia falla, primero tenemos que entender de qué está hecha. Y, básicamente, se sostiene sobre dos grandes pilares. Aquí está la primera gran distinción. Pensemos en la vigilia como si fuera el interruptor de encendido del cerebro. ¿Está prendido o está apagado? Es algo que se puede medir, es cuantitativo, y quien controla ese interruptor es el tronco encefálico. Por otro lado tenemos el contenido o awareness. Esto es, digamos, el sistema operativo. Es todo lo que pasa una vez que el cerebro está encendido. Los pensamientos, los recuerdos, la capacidad de darnos cuenta de quiénes somos. Esto, claro, es mucho más complejo, es cualitativo y es trabajo de la corteza cerebral. Es clave entender que no se puede tener contenido sin vigilia, pero como vamos a ver, sí se puede tener vigilia sin contenido. Y bueno, ¿quién es el encargado de ese interruptor de encendido? Es el famoso Sistema Activador Reticular Ascendente, o SARA. Imagínense que es como el portero del cerebro, ubicado estratégicamente en el tronco. Recibe toda la información sensorial, lo que oímos, vemos, sentimos, y decide qué es lo suficientemente importante como para despertar a la corteza. Si el SARA falla, la corteza se queda, por así decirlo, a oscuras. La conciencia simplemente no es posible. Entonces, cuando ese interruptor de encendido del cerebro empieza a fallar, a bajar de intensidad, lo que vemos en la clínica es un deterioro bastante predecible, como una escalera que va hacia abajo. Clínicamente, esta es la escalera que vemos. Arriba de todo, la somnolencia. La persona está dormida, pero con solo hablarle, despierta. Si bajamos un escalón, está la obnubilización. Aquí ya no basta con la voz. Se necesita un estímulo más fuerte, quizá tocarlo. La atención, además, ya está muy afectada. Un escalón más abajo, y la cosa se pone seria. El estupor. Aquí solo hay respuesta a estímulos dolorosos, y es una respuesta mínima. Y finalmente, en el fondo, está el coma. Ausencia total de respuesta. El interruptor definitivamente se apagó. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando el interruptor sí está encendido, pero el sistema operativo es el que está fallando? Bueno, eso nos abre la puerta al complejo mundo del delirium y otros estados muy particulares. El delirium, o síndrome confusional agudo, no es un problema de estar despierto, es un problema de la calidad de la conciencia. La característica principal, la que no puede faltar, es un déficit de atención gravísimo. El paciente no puede seguir una conversación, no puede fijar la atención, y esto lleva a que todo lo demás se desorganice. Un punto crucial, el delirium fluctúa. Un paciente puede estar relativamente bien por la mañana y por la noche estar completamente desorientado y con alucinaciones. El estado vegetativo es probablemente el ejemplo más dramático de lo que hablábamos de vigilia sin contenido. Aquí el tronco encefálico y el SARA funcionan. Por eso el paciente tiene ciclos de sueño-vigilia. Abre los ojos, puede que hasta mueva la cabeza, pero la corteza está fuera de juego. El interruptor está encendido, pero el sistema operativo no arranca. Un paso más allá del estado vegetativo está el estado de mínima conciencia. Aquí la cosa cambia. Empezamos a ver pequeños destellos de conciencia. No es algo constante para nada, pero de repente hay momentos, pequeños pero reproducibles, de una conducta con intención. Por ejemplo, seguir un objeto con la mirada o intentar agarrar algo. Es como la primera señal de que el sistema operativo podría estar intentando reiniciarse. Esta frase tan potente nos introduce a una situación que, en realidad, no es un trastorno de la conciencia, sino algo completamente distinto. Una parálisis motora devastadora. Este es el síndrome de enclaustramiento, y por eso se le dice pseudocoma. A diferencia de un coma real, aquí la conciencia está perfectamente intacta. El interruptor está prendido y el sistema operativo funciona al 100%. El problema es una lesión muy localizada en el tronco cerebral que corta, literalmente, todas las vías motoras hacia el cuerpo. La mente está ahí, lúcida, pero atrapada. Y muchas veces la única forma de comunicación que queda es a través de los ojos. Bien, una vez que evaluamos el nivel de conciencia, la siguiente pregunta del millón es, ¿por qué está pasando esto? Y las causas, en general, las podemos agrupar en dos grandes categorías.
La primera pregunta que nos hacemos al lado del paciente es, ¿esto es estructural o es metabólico? Las causas estructurales, como una hemorragia o un tumor, suelen ser focales, o sea, están en un lugar específico. Por eso hay que buscar asimetrías en el examen físico. Una pupila más grande que la otra, debilidad de un solo lado. En cambio, las causas difusas o tóxico-metabólicas, pensemos en una sepsis, una hipoglucemia, una intoxicación, afectan a todo el cerebro por igual. Por lo tanto, el examen neurológico va a ser anormal, pero de forma simétrica. Cuando una de esas lesiones estructurales, como un gran hematoma, empieza a crecer, aumenta la presión dentro del cráneo. Y como el cráneo es una caja cerrada, el cerebro no tiene a dónde ir, más que hacia abajo. Y ahí empiezan las herniaciones, que son emergencias neurológicas devastadoras. En la herniación uncal, una parte del lóbulo temporal se desplaza y lo primero que comprime es el tercer par craneal. La señal de alarma que no se nos puede pasar es una pupila del mismo lado de la lesión que se dilata y no reacciona a la luz. Ver esto es sinónimo de llamar a neurocirugía, pero ya. Es una carrera contra el reloj. La herniación central es distinta. Aquí es todo el cerebro el que está siendo empujado hacia abajo. Y esto provoca un deterioro que sigue un orden muy específico, rostro caudal. Es decir, el cerebro se va apagando de arriba hacia abajo. Primero fallan las funciones superiores, luego los reflejos del mesencéfalo, y así hasta llegar a las funciones vitales del tronco. Es una secuencia terrible, pero predecible. Y finalmente, la herniación amigdalina es el evento final. Aquí, las amígdalas del cerebelo se meten por la base del cráneo, comprimiendo directamente el bulbo raquídeo. Y en el bulbo están nuestros centros respiratorio y cardíaco. El resultado es casi instantáneo: paro respiratorio y colapso cardiovascular. Y esto nos lleva al punto final en la neurología, el momento en que se debe determinar el cese irreversible de toda la función cerebral, lo que conocemos como muerte encefálica. El diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico clínico, muy riguroso, y se basa en 3 pilares que no se negocian. Primero, un coma arreactivo, o sea, no hay ninguna respuesta a ningún estímulo, ni al dolor más profundo. Segundo, ausencia total de reflejos del tronco encefálico. Ni las pupilas, ni el reflejo corneal, ni el nauseoso, nada. Y tercero, una prueba de apnea positiva. Esto confirma que el centro respiratorio, en el bulbo, ya no funciona. Pero claro, la práctica clínica a veces se complica. Entonces, ¿qué hacemos cuando el examen no se puede hacer de forma completa o los resultados son dudosos? En esos casos en que el examen clínico no es suficiente, por ejemplo por una lesión en la cara o por el efecto de fármacos, se recurre a pruebas confirmatorias. Y estas pruebas buscan una de 2 cosas. O demuestran un silencio eléctrico total en el cerebro, con un electroencefalograma plano, o demuestran una ausencia completa de flujo sanguíneo cerebral, lo que se puede ver con un Doppler transcranial o una angiografía. Y con esto cerramos el círculo. Empezamos con la diferencia entre estar despierto y ser consciente, y terminamos con situaciones devastadoras como el coma o el síndrome de enclaustramiento. El gran desafío para el clínico siempre va a ser el mismo. Cuando nos encontramos frente al silencio de un paciente, ¿estamos viendo una mente que se apagó o una mente que no puede expresarse? Una evaluación cuidadosa y metódica es la única herramienta que tenemos para descubrir la verdad.